Esas son las preguntas que necesitamos revisar. Sergio, ¿cómo lo ve? Sí, yo retomo lo último que dices, ¿no? Y lo vinculo con lo que dijo Marco. Esta obsesión por tener, ¿no? Y como que el tener es lo que nos constituye, lo que nos da identidad. Y en ese sentido, yo lo relaciono con nuestro programa de masculinidades, de lo que significa ser hombre. Aquí hemos dicho que los dos pilares de la masculinidad hegemónica tradicional es, por un lado, la restricción emocional, que ya lo hemos hablado, pero por otro lado, la obsesión tremenda por los logros y el éxito. Es decir, desde chiquitos nos van metiendo, consciente e inconscientemente, esto que después entendemos ya de grandes de manera consciente, lo que alguna vez se ha dicho, y aquí seguramente lo han de haber escuchado ustedes, de que un hombre pobre es un pobre hombre. De tal manera que eso va generando los patrones, o sea, los indicadores de nuestra masculinidad. Mientras más tengo, más soy. Mientras más dinero, más mujeres, más poder, más casas, etcétera. Si tengo el mejor vehículo, la mujer más bonita, los hijos más inteligentes, etcétera, eso me hace ser mejor hombre, mejor persona, ¿no? Entonces, sí está mezclado este asunto, obviamente, como todo lo que hemos estado aquí revisando, son patrones conscientes, son patrones inconscientes, y son patrones que se nos van introyectando desde muy pequeños y que justamente este programa de eso trata, de poder ir generando conciencia, ¿no? Porque sí, nos enseñaron que un hombre pobre es un pobre hombre, y después un político de acá de México, que ya murió, que quienes son de acá seguramente lo recordarán, Jan González, que fue alcalde de la Ciudad de México y gobernador del Estado de México, él decía que un político pobre era un pobre político. Y entonces entramos a esta otra dimensión que yo como sociólogo y como servidor público que he sido durante muchos años, yo puedo relacionar este tema de la avaricia y esta necesidad de tener, lo puedo relacionar con el tema de la corrupción. ¿Sí? Es decir, de no tener ningún límite, no importa que ya no necesite dinero, no importa que ya tenga todo el poder, pero no hace falta, no es eso lo que... Y entonces me lleva a cometer actos ilícitos y cuestiones de corrupción que están presentes en nuestras sociedades, ¿no? En todas las latinoamericanas, por lo menos, están muy presentes, y que tiene que ver con este tema de la avaricia, ¿sí? Lo que pasa es que pues nunca lo manejamos así, pero tiene que ver con esta obsesión tremenda por tener, por acumular, que finalmente es poder, ¿no? Y entonces entran estas dimensiones psicológicas y las dimensiones sociológicas, ¿no? Que creo que es lo que hemos estado aquí revisando en general en los diferentes temas de los pecados capitales, ¿no? Quedaron atrapados en el ego soberbio. El ego soberbio tiene varias máscaras, ¿no? Tiene varias máscaras, y una de las máscaras que tiene es la máscara del poderoso, la máscara de la superficialidad física muchas veces, y también en la máscara del adinerado. Y muchas personas desde ahí creen que valen más por todo el dinero que tienen, más no por lo que realmente es. ¿Cómo ve esto, Marco? Sí, pienso que la avaricia tiene que ver con precisamente con el miedo a no ser, como lo mencionábamos hace un momento, y el miedo a morir no siendo. Morir no siendo validado, morir no siendo una persona importante, morir en la ignominia o en el anonimato. Y no me refiero al anonimato social y público, puede ser el miedo a morir en el anonimato familiar, por ejemplo. Definitivamente la avaricia es este miedo a morir, pero entendiendo el morir
como tanatos. Si hablamos de la dualidad vida-muerte, tanatos tiene que ver con la enfermedad, con la muerte, con la pobreza, con la miseria, con el dolor, ¿sí? Y eros tiene que ver con la vida, con la salud financiera también, ¿sí? Con el gozo, ¿sí? Entonces, quien está en avaricia es porque se la pasa en este pantano del dolor, ¿sí? De la muerte, entendiendo la muerte como el no disfrutar de la vida, como el no ser. Entonces, quien está en avaricia, es muy fácil que caiga en delincuencia, es muy fácil que caiga en corrupción, es muy fácil que caiga en delincuencia organizada como el narco, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque está desesperado, ¿sí? O desesperada, ¿sí? Por querer salir de ese fango, del cual sí hay solución. Nada más que la solución está en un orden interior, está en una estructura interior, ¿sí? Está en la paz interior. Y a partir de ahí, poder usar esto maravilloso que tenemos los seres humanos, las personas, que se llama cerebro, ¿sí? Pero cuando estamos en avaricia, y es normal y es parte de los procesos de iniciación, usar el cuerpo. Hay que usar el cuerpo, hay que darle, hay que darle, hay que darle. Pero tiene que llegar el momento en el que en una paz mayor, en una paz mayor, podamos planear, podamos pensar, no solamente en beneficio nuestro y de nuestra familia, ¿sí? Insisto, en beneficio de lo otro, ¿no? De la comunidad, de la naturaleza, etcétera. Marco, me hizo acordar desde la postura de constelaciones familiares con lo de Thanos. Y tiene muchísima razón, porque una persona que tiene el comportamiento de avaricia, en constelaciones familiares, que es una metodología de intervención terapéutica, se dice que la persona que cae en este pecado capital es porque tiene poca energía de vida. Y que para poder, como no le hace o sea, como tiene poca energía de vida, no se la quiere malgastar. Entonces, el dinero es equivalente a la vida. Entonces, la persona siente que su vida se apaga y tiene que ahorrar al máximo energía, que en este caso sería dinero. Me recordó esta postura de nuestro maestro Bergelinger con respecto a la avaricia. Hemos hablado desde la postura del niño, pero pregunta, ¿será que hay padres que propician la avaricia? Porque aquí en Colombia, cuando se han hablado de casos de corrupción, no solamente han sido corruptos los papás, sino también han sido corruptos los hijos. Es decir, aquí pueden haber procesos en donde el papá está investigado por corrupción y los hijos están investigados por corrupción. ¿Será que es una lealtad familiar? Sergio. Bueno, Marco. Adelante. Adelante, Marco. perdón, Sergio. Sí, tiene que ver con lealtades, Alexander. Bueno, por lo menos yo lo he visto en varias ocasiones. La mamá les hace el lonche a los chicos y al marido, ¿sí? Para que vayan y recorran la ciudad a ver qué se encuentran. Ya sabemos que la ocasión hace al ladrón. Eso en una escala menor. En una escala mayor, pues obviamente se va gestando esta idea de estar en la sombra de lo social, viendo cómo sí se consiguen las cosas. Definitivamente tiene que ver con lealtad. Hay lealtades inconscientes de familias que se dedican a este asunto de ser perpetradores, ando un poco trabado hoy, de buscar a otras personas que estén en el lugar de víctimas, ¿no? No sé si me explico. Sí, yo Sergio, quisiera, gracias, Marco. desde luego estoy de acuerdo, ¿no? O sea, si hay esta parte de lealtades y de repeticiones, si yo vi que papá lo hizo, pues yo lo puedo hacer, etcétera, ¿no? Que no nada más es lealtad, sino es ejemplo, ¿no? Y ver todo eso. Pero no sé por qué me acordé de la película del Rey Arturo, ¿sí? No, perdón, es la película de la del
gladiador, que mencionamos aquí cuando estuvimos viendo lo del arquetipo del guerrero. Y en esa película aparece el rey Marco Aurelio, que él está por morir y el hijo usurpa el poder porque realmente mata a su padre, ¿sí? Que era un rey bueno, digamos, un rey de luz, ¿sí? Y el hijo, por una cuestión de herida emocional, obviamente, mata al padre y empieza y se convierte en un rey tirano, en un rey efectivamente déspota, avaricioso, etcétera. Entonces tenemos también esta otra parte, ¿no? Un padre bueno o un padre que no tiene la avaricia, y un hijo que la desarrolla, obviamente por cuestiones de heridas emocionales, porque él se sentía, ¿no? En el caso de la película, se sentía que su padre no lo quería a él, ¿no? Y que quería más a uno de sus guerreros, ¿no? Al jefe del ejército, que es el personaje principal de la película. Entonces, me viene este tema también porque yo quisiera relacionar el tema de la avaricia también con la manera como somos reyes, ¿no? Este arquetipo de la masculinidad que estuvimos revisando en los programas anteriores, que tiene que ver con el rey. Es decir, el rey que es el líder, que es el que dirige un pueblo y que tiene su parte de luz, como el caso de Marco Aurelio, pero tiene también la parte de la sombra, que la sombra del rey, es decir, efectivamente es un ejercicio del poder desmesurado, un ejercicio del poder despótico, tirano, autoritario, en donde obviamente el tema de la avaricia está presente, ¿no? Entonces, yo creo que infancia no es destino, ¿no? Como quiso plantear, o bueno, como se planteó alguna vez en un libro clásico de la psicología, en donde decía que la infancia era destino, pero yo siento que puede darse este rompimiento, digamos, ¿no? Entre papá fue así, ok, pero yo no tengo por qué ser igual a papá, ¿no? Y ahí es donde entra el tema de la conciencia, de asumir la responsabilidad y del trabajo terapéutico, ¿no? Para poder hacerlo ahora, no importa cómo hayan sido mis ancestros, poder hacerlo ahora de una manera diferente, ¿no? Entonces, están estas dos visiones, digamos, que creo que habría que considerar. Me acordé, perdón, sí, me acordé de la película del hijo de Pablo Escobar. Es una película documental que se llama Los pecados de mi padre. Cuando casan a Pablo Escobar y lo matan en el tejado de unas viviendas y se entera el hijo, tenía 17 años, ¿sí? Inmediatamente viene la furia de quién mató a mi padre o quiénes mataron a mi padre, ¿sí? Los otros capos de los otros carteles le mandaron una carta, le mandaron a hablar a la mamá y al hijo y los citaron y hicieron ahí un panel de diálogo y les dijeron, tienen 24 horas para abandonar el país. Pero en este documental, película documental del hijo de Pablo Escobar, dice, me entró una furia para buscar a los asesinos, pero después, al tiempo, entendí que esa no era mi mochila, esa no era mi tema. ¿Sí? Era un tema de mi papá, de su sombra. No lo dice así, ¿verdad? Sí, pero era un tema de la personalidad de mi papá en la parte de la sombra, que se fue haciendo muy amplia, ¿verdad? Sí. Y entonces a partir de ahí viene un proceso de restaurar la paz con todos los hijos de los aquellos que fueron asesinados por su padre, ¿no? Entonces empezó una cruzada por la paz y la reconciliación.